Mira qué maravillosa casa, mamá. Mariana va a estar feliz aquí. Miguel entró a mi nueva casa de playa sin esperar mi invitación, con esa sonrisa fría que helaba la sangre. Sus ojos brillaban con una codicia que reconocí de inmediato, la misma mirada que tenía cuando era niño y quería romper los juguetes de otros niños solo por diversión. Mariana, su esposa, ya estaba midiendo las ventanas con los ojos, calculando dónde pondría sus muebles, tocando mis paredes como si fueran suyas. El aire se volvió denso, cargado de una tensión que me cortaba la respiración cuando lo vi caminar por mi sala como si fuera el dueño. Había llegado sin avisar, sin tocar la puerta, simplemente apareció como una sombra del pasado que venía a reclamar lo que nunca le perteneció. Mis piernas temblaron, pero no de miedo. Era algo más profundo, más peligroso. Era la rabia de 72 años acumulándose en mi pecho como lava a punto de explotar. Miguel caminó hacia la terraza que daba al mar, arrastrando sus zapatos caros sobre el piso de madera que yo había elegido tabla por tabla. Aquí podemos poner la mesa del comedor, le dijo a Mariana, señalando el lugar exacto donde yo planeaba desayunar todas las mañanas, viendo el amanecer que tanto había soñado. Sus palabras caían como piedras en mi estómago, cada una más pesada que la anterior. Mariana asintió, abriendo los armarios de la cocina sin pedir permiso. «Hay espacio suficiente para todas mis cosas», murmuró, como si yo fuera un fantasma en mi propia casa. El sonido de sus uñas largas golpeando contra las puertas de madera me atravesó los nervios. Cada ruido era una violación, cada gesto una bofetada silenciosa. Sus tacones resonaban contra el piso mientras exploraba cada rincón, cada habitación, cada espacio que me había costado tanto conseguir. Sus manos tocaban mis cortinas nuevas, mis muebles recién comprados, todo lo que yo había elegido con tanto cuidado y amor. «¿Cuántos metros cuadrados tiene?», preguntó Mariana sin siquiera mirarme. Su voz era fría, calculadora, como si estuviera evaluando una propiedad para comprar. Miguel sonrió con esa expresión que yo conocía tan bien, la misma que usaba cuando planeaba algo que me lastimaría. «Suficientes para nosotros dos», respondió, pasando su mano por la baranda de la terraza como si ya fuera suya. El viento marino movía su cabello mientras él contemplaba el horizonte, como si estuviera imaginando todas las mañanas que pasaría allí, todas las mañanas que me estaba robando. «Me llamo Aurea Correa, tengo 72 años, y esta casa frente al mar es el primer lugar en el mundo que verdaderamente me pertenece. Cada centavo que gasté en ella salió de mis manos arrugadas, de mi espalda doblada, de mis rodillas rotas por tanto limpiar pisos ajenos. Durante décadas viví en una casa de madera podrida donde la lluvia se colaba por el techo y el frío se metía por las rendijas de las ventanas. Trabajé hasta sangrar para que mis hijos tuvieran todo lo que yo nunca tuve. Vendí comida en la calle bajo el sol abrasador, limpié baños ajenos hasta que mis manos se agrietaron, cosí ropa por las noches hasta que mis ojos lloraban de cansancio. Miguel se avergonzaba de mí cuando era joven. Cuando sus amigos venían a visitarlo, él me enviaba a la cocina. «Mi mamá está ocupada», mentía, mientras yo me escondía como una criminal en mi propia casa. Si algún vecino me preguntaba por él, Miguel bajaba la mirada y cambiaba de tema. A los 18 años se fue sin despedirse. «Voy a buscar una vida mejor», me dijo, como si yo fuera el obstáculo para su felicidad. Durante años no supe nada de él, hasta que apareció cuando conseguí mi primer trabajo estable, pidiendo dinero prestado que nunca devolvió. Cuando finalmente pude comprar esta casa, después de tantos años de ahorrar cada moneda, pensé que por fin tendría paz. Pensé que podría despertar cada mañana viendo el mar, que podría sentarme en mi terraza a leer un libro, que podría invitar a las pocas amigas que me quedaban a tomar té mientras veíamos el atardecer. Pero aquí estaba él, mi hijo, el mismo que había reído de mis sueños, tratando de quitarme lo único que verdaderamente me pertenecía. «Podemos mudarnos la próxima semana», le dijo a Mariana, como si yo no estuviera presente. Como si mi opinión no importara. Como si esta casa no fuera el resultado de cada lágrima que había derramado, cada dolor que había soportado, cada humillación que había tragado en silencio. La brisa marina entraba por la ventana abierta, pero yo sentía frío en los huesos. El mismo frío que había sentido tantas veces cuando Miguel me miraba con desprecio. Ahora estaba aquí, en mi casa nueva, actuando como si nada hubiera pasado. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez yo tenía algo que él quería, y por primera vez en mucho tiempo, tenía el poder de decir no. Mientras los veía tocar mis cosas,
Mi mente voló a esos años cuando Miguel era pequeño y yo creía que el amor de una madre podía cambiar el mundo. Tenía apenas 6 años cuando su padre nos abandonó, dejándonos con una deuda que parecía una montaña imposible de escalar. Recuerdo la noche en que Miguel me preguntó por qué papá no volvía a casa, y yo no tuve valor para decirle que se había ido con otra mujer más joven, más bonita, más exitosa que yo. Papá está trabajando lejos, le mentí, abrazándolo contra mi pecho mientras él lloraba sin entender por qué su mundo se había roto en pedazos. Desde ese día, trabajé como nunca antes había trabajado. Me levantaba a las 5 de la mañana para limpiar oficinas antes de que los empleados llegaran. Después corría a casa para preparar el desayuno de Miguel, lo llevaba al colegio, y luego iba a limpiar casas de familias que tenían todo lo que nosotros nunca tuvimos. Mis manos se volvieron ásperas, mis rodillas se hincharon, mi espalda se dobló, pero cada dolor valía la pena cuando veía a Miguel con ropa limpia, con útiles escolares nuevos, con la comida caliente esperándolo cada noche. Pero Miguel nunca lo vio así. Cuando cumplió 12 años, comenzó a avergonzarse de mí. ¿Por qué no trabajas en una oficina como las mamás de mis amigos?, me preguntó un día, con esa crueldad inconsciente que solo los niños pueden tener. Yo le expliqué que no había tenido la oportunidad de estudiar, que había trabajado desde los 14 años para sobrevivir, que todo lo que hacía era por él. Pero Miguel rodó los ojos y se fue a su cuarto, cerrando la puerta con un golpe que resonó en mi alma como un disparo. Los años pasaron y las cosas empeoraron. Miguel dejó de presentarme a sus amigos, dejó de hablarme en público, dejó de mirarme a los ojos cuando me dirigía a él. Cuando tenía 17 años, lo escuché hablando por teléfono con alguien. Mi mamá es una empleada doméstica, dijo con voz avergonzada. Ojalá fuera diferente, pero no tengo suerte. Cada palabra fue como un cuchillo atravesando mi corazón. Esa noche lloré en silencio, con la almohada apretada contra mi boca para que no me escuchara. Ahora, viendo a Miguel caminar por mi casa como si fuera suya, recordé todas esas lágrimas que había derramado en secreto. Recordé las noches en que me quedé despierta cosiendo ropa para ganar dinero extra, las mañanas en que fingí no tener hambre para que él pudiera comer más, las veces que vendí mis pocas joyas para comprarle los zapatos que tanto quería. Todo eso había sido para él, y él nunca lo había valorado. Esta sala es perfecta para recibir invitados, le dijo Mariana a Miguel, ignorando completamente mi presencia. Yo los observé moverse por mi casa como fantasmas del pasado, como recordatorios vivientes de todo lo que había sacrificado sin recibir nada a cambio. Miguel abrió las puertas del balcón que daba al mar, respiró profundamente el aire salado, y sonrió con esa expresión de satisfacción que yo conocía tan bien. Siempre quise vivir frente al mar, murmuró, como si fuera un derecho que le correspondía por nacimiento. Como si yo no hubiera pasado 50 años soñando con este mismo momento, trabajando para que algún día pudiera despertar con el sonido de las olas. Como si mis sueños no importaran, como si mi vida hubiera sido solo un camino hacia su felicidad. Mariana se acercó a la ventana de la cocina y suspiró. Imagínate preparar el desayuno con esta vista, dijo, tocando el cristal con sus dedos perfectamente arreglados. Yo pensé en todas las veces que había preparado el desayuno para Miguel en aquella cocina húmeda y oscura de nuestra casa vieja, con las cucarachas corriendo por las paredes y el agua goteando del techo. Pensé en cómo él nunca me había dado las gracias, como siempre se quejaba de que la comida no era lo suficientemente buena, lo suficientemente variada, lo suficientemente parecida a lo que comían sus amigos ricos. «Podemos poner una mesa aquí», continuó Mariana, señalando el lugar exacto donde yo había planeado desayunar sola, en paz, disfrutando por primera vez en mi vida de algo que era completamente mío. Sus palabras caían como piedras en un estanque, creando ondas de dolor que se expandían por todo mi ser. Miguel se volvió hacia mí con esa sonrisa que había aprendido a temer. «¿Qué opinas, mamá?», preguntó, pero su tono no buscaba mi opinión. Era el mismo tono que había usado cuando era adolescente y me pedía dinero que yo no tenía, sabiendo que yo siempre encontraría la manera de dárselo, aunque tuviera que pedirlo prestado o vender algo que necesitaba. Sus ojos no me miraban directamente, siempre desviándose hacia un punto detrás de mi hombro, como si sostener mi mirada fuera demasiado incómodo para él. «Mamá, tengo una propuesta que creo que te va a gustar mucho», dijo, sentándose en mi sofá nuevo como si fuera el dueño de la casa. Mariana se quedó de pie junto a la ventana, observando cada una de mis reacciones como un halcón vigilando a su presa. «Mariana y yo hemos estado hablando», continuó Miguel,
inclinándose hacia adelante con esa postura que había adoptado desde que empezó a trabajar en su oficina, esa forma de sentarse que decía, soy importante, escúchame. Nos preocupa mucho que vivas aquí sola, tan lejos de todo. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si necesitas ayuda y no hay nadie cerca? Su voz sonaba tan dulce, tan llena de cariño falso, que me dieron ganas de reír. Este era el mismo hombre que no me había visitado en 2 años, que no respondía a mis llamadas, que se había olvidado de mi cumpleaños los últimos 5 años consecutivos. Mariana asintió desde su lugar junto a la ventana, como una actriz que había ensayado bien su papel. Es verdad, doña Aurea. Miguel no puede dormir por las noches pensando en usted aquí sola. La forma en que pronunció mi nombre, con esa educación forzada que las mujeres jóvenes usan con las viejas a quienes desprecian, me erizó la piel. Sus ojos brillaban con una frialdad que contrastaba brutalmente con la calidez falsa de sus palabras. Entonces se nos ocurrió la solución perfecta, dijo Miguel, frotándose las manos como si estuviera a punto de entregar un regalo maravilloso. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Tenemos ese departamento en el centro de la ciudad, está cerca de los hospitales, cerca de las tiendas, cerca de todo lo que puedas necesitar. Y lo mejor de todo es que estarías con familia. La palabra familia sonó extraña en su boca, como si fuera un idioma extranjero que estuviera tratando de pronunciar correctamente. Mi estómago se contrajo en un nudo apretado. Sabía hacia dónde iba esta conversación, podía sentir la trampa cerrándose a mi alrededor como una red invisible. ¿Y qué pasaría con mi casa?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Miguel y Mariana intercambiaron una mirada rápida, uno de esos momentos de comunicación silenciosa que las parejas desarrollan cuando planean algo juntos. Bueno, mamá, no tiene sentido que la casa se quede vacía, respondió Miguel, con esa lógica aplastante que había usado desde niño para justificar sus travesuras. Podríamos cuidarla por ti, mantenerla en buen estado. Mariana tiene muy buen gusto para la decoración, podría hacer algunos arreglos pequeños, nada importante. Sus palabras caían como gotas de veneno en mis oídos. Arreglos pequeños. Como si mi casa necesitara ser arreglada, como si mi gusto no fuera lo suficientemente bueno para él. Sería temporal, por supuesto, agregó Mariana, acercándose a nosotros con pasos calculados. Solo hasta que usted se sienta más segura viviendo sola. Podríamos traer a una enfermera de vez en cuando, alguien que la ayude con las cosas del día a día. Enfermera. La palabra resonó en mi cabeza como una alarma. Yo, que había trabajado hasta los 70 años, que me levantaba todas las mañanas a las 6 para hacer ejercicio, que cocinaba, limpiaba y cuidaba mi jardín sin ayuda de nadie, necesitaba una enfermera según ellos. Miguel se inclinó hacia mí y puso su mano sobre la mía. Su tacto era frío, húmedo, como el de un reptil. Piénsalo, mamá. No tendrías que preocuparte por nada. Nosotros nos encargaríamos de todo. Los impuestos, el mantenimiento, la seguridad. Tú solo tendrías que relajarte y disfrutar. Relajarse. Disfrutar. Como si los últimos 70 años de mi vida hubieran sido solo una preparación para convertirme en una inválida dependiente de la caridad de mi hijo. Además, continuó Mariana, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, el aire de la ciudad le haría bien. Aquí hay mucha humedad. Mucho viento. A su edad, eso puede ser peligroso para los huesos. A mi edad. Como si fuera una anciana decrépita en lugar de una mujer que acababa de comprar su primera casa con su propio dinero, con sus propias manos, con su propio esfuerzo. Pero lo que más me perturbó no fueron sus palabras, sino la forma en que las dijeron. La seguridad en sus voces, como si ya hubieran decidido todo sin consultarme. La manera en que Miguel miraba hacia la terraza como si ya fuera suya, como si yo ya hubiera aceptado su propuesta generosa. La forma en que Mariana tocaba mis muebles como si estuviera calculando cuáles se quedarían y cuáles tendrían que ser reemplazados por cosas más apropiadas para su estilo de vida. No tienen que responder ahora, dijo Miguel, levantándose del sofá y estirándose como un gato satisfecho. Tómense su tiempo para pensarlo. Pero no demasiado tiempo, ¿eh? Ya no estás tan joven como antes. Su risa sonó hueca en el aire salado de mi casa, una risa que no tenía nada de alegría y todo de triunfo anticipado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama nueva, escuchando el sonido de las olas que había soñado tantos años,
pero que ahora me parecía inquietante, como si el mar estuviera susurrando advertencias que yo no lograba entender. Las palabras de Miguel daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Ya no estás tan joven como antes. Podríamos cuidarla por ti. Sería temporal, por supuesto. Cada frase sonaba razonable por separado, pero juntas formaban una melodía siniestra que me helaba la sangre. Al día siguiente, Miguel llamó temprano. Su voz sonaba diferente por teléfono, más urgente, menos dulce. Mamá, Mariana y yo estuvimos toda la noche hablando de tu situación. Realmente estamos muy preocupados. Situación. Como si vivir en mi propia casa fuera un problema que necesitaba ser resuelto por otros. Hemos decidido que lo mejor es que vengas con nosotros este fin de semana. Solo para probar, para que veas lo cómoda que estarías. No necesito probar nada, Miguel, le respondí, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza en mi voz. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea, el tipo de silencio que se vuelve pesado y amenazante. Mamá, no seas terca, dijo finalmente, y ahí estaba el tono real, el que había estado escondiendo detrás de toda esa preocupación falsa. Solo queremos lo mejor para ti. ¿No te parece egoísta quedarte en esa casa enorme cuando podrías estar con tu familia? Egoísta. La palabra me golpeó como una bofetada. Yo, que había dado toda mi vida por él, era egoísta por querer disfrutar de lo que había trabajado tanto para conseguir. Esa tarde aparecieron sin avisar nuevamente. Esta vez trajeron a alguien más, un hombre joven con traje y maletín que Miguel presentó como mi amigo Jeremías, es abogado. Jeremías tenía esa sonrisa profesional que usan los vendedores cuando quieren convencerte de comprar algo que no necesitas. Sus ojos recorrieron mi casa con la misma avidez que había visto en Miguel y Mariana, pero con algo más, una evaluación fría, calculadora, como si estuviera tasando cada mueble, cada objeto de valor. Doña Aurea, dijo Jeremías, sacando unos papeles de su maletín, Miguel me ha contado de su generosa oferta de cuidar esta propiedad mientras usted vive con ellos. Es muy inteligente de su parte pensar en el futuro. Generosa oferta. Como si regalar mi casa fuera un acto de caridad de mi parte hacia ellos. Yo no he ofrecido nada, respondí, pero mi voz sonó más débil de lo que quería. El abogado intercambió una mirada con Miguel, una de esas miradas que decían, ya empezó con sus confusiones de vieja. Por supuesto, doña Aurea. Perdone mi manera de expresarme, dijo Jeremías con condescendencia. Lo que quise decir es que Miguel me contó de la propuesta que él y Mariana le hicieron. Muy considerada de su parte, debo admitir. No todos los hijos se preocupan tanto por el bienestar de sus padres. Sus palabras estaban cargadas de implicaciones, como si yo fuera una malagradecida por no aceptar inmediatamente esta bendición disfrazada. Miguel se sentó a mi lado en el sofá, demasiado cerca, invadiendo mi espacio personal de una manera que me hizo sentir claustrofóbica. Jeremías solo quiere explicarte algunos detalles legales. Mamá, nada complicado, solo para que todo esté claro y protegido. Protegido. Esa palabra sonaba como una amenaza envuelta en papel de regalo. Verá, doña Aurea, continuó el abogado, desplegando los papeles sobre mi mesa de centro. Cuando una persona de cierta edad decide hacer un cambio de vida tan importante, es fundamental asegurar que todos sus intereses estén bien resguardados. Por eso hemos preparado algunos documentos que formalizarían el arreglo temporal del que hablaba Miguel. Mis ojos se dirigieron a los papeles, pero las letras parecían bailar frente a mí. No era que no pudiera leer, sino que había algo en todo esto que me hacía sentir como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Qué tipo de documentos?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Nada del otro mundo, respondió Jeremías con esa sonrisa que cada vez me gustaba menos. Un poder notarial temporal que le permitiría a Miguel tomar decisiones sobre la propiedad mientras usted no esté aquí. Pago de servicios, mantenimiento, ese tipo de cosas. Todo reversible, por supuesto, cuando usted decida volver. Mariana, que había estado silenciosa hasta ese momento, se acercó por detrás y puso sus manos en mis hombros. Sus dedos se sentían como garras a través de la tela de mi blusa. Es solo por precaución, doña Aurea. Imagínese si hubiera una emergencia, un problema con la casa, y Miguel no pudiera hacer nada para ayudar porque no tiene los papeles necesarios. Además, agregó Miguel, inclinándose hacia mí,
Piensa en todo el estrés que te quitarías de encima. No más preocupaciones por los impuestos, por el mantenimiento, por la seguridad. Nosotros nos encargamos de todo, y tú solo tienes que disfrutar de tus años dorados. Años dorados. Como si la vejez fuera una sentencia que me condenaba a la dependencia y la invalidez. Algo dentro de mí se rebeló contra sus palabras, contra sus sonrisas falsas, contra la forma en que habían invadido mi espacio y estaban tratando de manipular mi mente. Necesito tiempo para pensarlo, dije, levantándome del sofá con más brusquedad de la que pretendía. Por supuesto, mamá, respondió Miguel, pero había una tensión en su voz que no había estado ahí antes. Pero no demasiado tiempo. Jeremías es muy ocupado, y hacer estos trámites lleva su tiempo. Era una amenaza sutil, envuelta en preocupación, pero una amenaza al fin y al cabo. Cuando finalmente se fueron, me quedé parada en mi sala vacía, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Cada mueble que había elegido con tanto cuidado ahora me parecía diferente, como si hubiera sido contaminado por sus miradas codiciosas, por sus planes ocultos. El silencio que antes me había dado paz ahora me resultaba opresivo, cargado de preguntas sin respuesta y de una sensación creciente de que estaba siendo empujada hacia un precipicio del que no podría escapar. 3 días después, mientras regaba las plantas del jardín que había empezado a cultivar con tanto amor, escuché el sonido de un motor acercándose por el sendero. No era el auto de Miguel, eso lo sabía de inmediato. Este sonido era diferente, más ronco, más viejo. Me asomé por la ventana y vi un hombre mayor bajándose de una camioneta azul desgastada. Llevaba un traje que había visto mejores días, pero caminaba con la dignidad de alguien que había luchado toda la vida por mantener su honor intacto. Cuando se acercó a la puerta, reconocí su rostro inmediatamente. Leandro Fajardo. No lo había visto en más de 15 años, pero esos ojos bondadosos y esa sonrisa triste eran inconfundibles. Había sido el abogado de mi difunto esposo, el hombre que me había ayudado con todos los papeles cuando quedé viuda, el único profesional que nunca me había cobrado por sus servicios porque sabía que yo no tenía dinero para pagarle. Doña Aurea, me dijo cuando abrí la puerta, quitándose un sombrero gastado en un gesto de cortesía que ya no se ve en los hombres jóvenes. Espero no molestarla, pero necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre su hijo Miguel y algo que está planeando hacer con esta casa. Mi sangre se enfrió. ¿Cómo sabe usted? Comencé a preguntar, pero levantó la mano para detenerme. Permítame entrar, por favor. Lo que tengo que decirle es demasiado importante para hablarlo en la puerta. Su voz tenía esa gravedad que solo viene con años de experiencia en asuntos legales complicados. Lo invité a pasar y le ofrecí café, pero él negó con la cabeza. No tenemos mucho tiempo, doña Aurea. Su hijo y ese abogado que trajo a su casa están moviendo papeles muy rápido. Se sentó en el borde de mi sofá, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. De su maletín viejo y gastado sacó una carpeta llena de documentos. Trabajo en el registro de propiedades desde que me jubilé de mi práctica privada. Es un trabajo tranquilo, pensé que sería perfecto para mis últimos años. Pero esta mañana llegó algo que me hizo temblar las manos. Abrió la carpeta y me mostró varios papeles oficiales. Su hijo Miguel ha iniciado un proceso legal para declarar que usted no tiene capacidad mental para manejar sus bienes. Está alegando que sufre de demencia senil, que vive en condiciones peligrosas, que necesita supervisión médica constante. Cada palabra caía como un martillazo en mi pecho. El objetivo es conseguir una tutela legal sobre usted y, por consecuencia, el control total de sus propiedades. Pero eso es mentira, murmuré, aunque mi voz sonaba extraña en mis propios oídos. Yo estoy perfectamente bien. Compré esta casa por mí misma, manejo mis cuentas, conduzco mi auto. Lo sé, doña Aurea. Por eso estoy aquí. Pero Miguel ha conseguido declaraciones de 2 médicos que nunca la han examinado, basándose únicamente en lo que les contó sobre su supuesto estado mental. Leandro me mostró más papeles. También tiene declaraciones juradas de vecinos de su casa anterior, diciendo que la veían confundida, hablando sola, comportándose de manera extraña. Mi mente funcionaba a toda velocidad, tratando de procesar esta información. ¿Pero cómo es posible? Yo nunca he mostrado signos de demencia. Cualquier médico que me examine se dará cuenta de que estoy bien. Ahí está el problema, respondió Leandro, con una tristeza profunda en los ojos.
Para cuando usted tenga oportunidad de defenderse, Miguel ya habrá tomado control de sus bienes. El proceso puede durar meses, y mientras tanto, él tendría poder legal para tomar todas las decisiones por usted, incluyendo dónde vive y cómo se maneja su dinero. Saqué más documentos de la carpeta. Aquí está la verdadera razón detrás de todo esto. Miguel ya tiene un comprador para esta casa. Una empresa de desarrollo inmobiliario que quiere construir un resort de lujo en esta zona. El precio de venta sería 3 veces lo que usted pagó por la propiedad. Mi estómago se retorció en un nudo de horror y traición. Su hijo planea declararla incapaz, vender la casa y usar el dinero para su cuidado en una residencia geriátrica. Una residencia geriátrica, repetí, sintiendo como el mundo se desplomaba a mi alrededor. Sí, ya tiene apartado un lugar en Los Pinos del Valle. Es una institución, digamos, no muy cara. El resto del dinero de la venta de su casa simplemente desaparecería en gastos médicos y de manutención, punto. Leandro cerró la carpeta con un golpe seco. Doña Aurea, su hijo la está convirtiendo en una prisionera legal de su propia vida. Me quedé en silencio por varios minutos, procesando la magnitud de la traición. Miguel, el niño que había cargado en brazos cuando estaba enfermo, el adolescente para quien había trabajado hasta sangrar, el hombre al que había perdonado cada desplante, cada humillación, cada momento de desprecio, ahora estaba tratando de robarme no solo mi casa, sino mi libertad, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté finalmente. ¿Qué gana usted ayudándome? Leandro sonrió por primera vez desde que había llegado, pero era una sonrisa llena de dolor. ¿Se acuerda cuando mi hija Camila se enfermó de cáncer hace 20 años? Usted aparecía en el hospital cada día con comida casera para nosotros. Nunca nos cobró por las comidas que nos preparaba, nunca nos pidió nada a cambio. Cuando Camila murió, usted fue la única persona que no trató de consolarnos con palabras vacías. Solo estuvo ahí, en silencio, acompañándonos en nuestro dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Mi esposa murió el año pasado, doña Aurea. Y en sus últimos días, hablaba de usted constantemente. Ojalá pudiéramos hacer algo por esa mujer tan buena, me decía. Ojalá pudiéramos pagarle algún día toda su bondad, punto. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Cuando vi esos papeles esta mañana, supe que este era el momento. Este era mi oportunidad de saldar esa deuda que tengo con usted. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo por primera vez en días que tal vez no estaba completamente sola en esta batalla. Podemos detenerlo, respondió Leandro, con una determinación que me dio esperanza. Pero necesitamos actuar rápido y necesitamos ser muy inteligentes. Su hijo cree que usted es una anciana indefensa que no entiende lo que está pasando. Vamos a usar esa percepción en su contra. Sacó un grabador pequeño de su bolsillo. Primero, necesitamos que él confiese sus verdaderas intenciones. Necesitamos grabarlo admitiendo que sabe que usted está perfectamente bien, que todo este proceso es solo para robarle su propiedad. Me miró directamente a los ojos. ¿Está dispuesta a hacer esto, doña Aurea? ¿Está dispuesta a luchar por lo que es suyo? Por primera vez en semanas, sentí algo que había olvidado que existía dentro de mí, esperanza mezclada con una determinación férrea que no había sentido desde que era joven. Sí, respondí, y mi voz sonó más fuerte y clara de lo que había sonado en años. Estoy lista para luchar. Leandro y yo pasamos toda esa tarde planificando cada detalle de nuestra estrategia. Su experiencia legal combinada con mi conocimiento íntimo de la personalidad de Miguel creó un plan que era simple pero devastadoramente efectivo. Su hijo tiene un ego enorme, observó Leandro mientras revisábamos los documentos por tercera vez. Los hombres como él no pueden resistir la tentación de explicar lo inteligentes que son, especialmente cuando creen que están hablando con alguien que no puede defenderse. Decidimos que yo actuaría como si estuviera cediendo gradualmente a sus presiones, mostrándome cada vez más confundida y vulnerable. Tiene que ser convincente, me advirtió Leandro. Miguel debe creer que está ganando, que su plan está funcionando perfectamente. Solo así bajará la guardia y dirá cosas que no debería decir. Practicamos diferentes escenarios, diferentes formas de hacer las preguntas correctas en el momento adecuado. Esa noche, después de que Leandro se fue, me senté en mi terraza mirando el mar y preparé mi mente para lo que venía.
Durante 72 años había sido la mujer que cedía, que se quedaba callada, que aguantaba todo por mantener la paz familiar. Pero ahora, por primera vez en mi vida, iba a usar esa percepción que otros tenían de mí como un arma. Si Miguel quería ver a una anciana indefensa, eso era exactamente lo que iba a ver, hasta que fuera demasiado tarde para él. Al día siguiente llamé a Miguel, poniendo en mi voz un temblor que no sentía. Hijo, he estado pensando en lo que me dijiste. Tal vez tengas razón. Tal vez esta casa sea demasiado grande para mí. Pude escuchar la satisfacción en su voz cuando respondió, esa alegría apenas contenida de alguien que ve que su plan se está desarrollando perfectamente. Me alegra que hayas entrado en razón, mamá. Mariana y yo vendremos esta tarde para hablar de los detalles. Su tono era condescendiente, como si estuviera hablando con una niña pequeña que finalmente había entendido algo obvio. Y trae a tu amigo abogado también. Quiero firmar esos papeles lo antes posible. Cuando llegaron esa tarde, yo ya tenía el pequeño grabador que Leandro me había dado escondido en el bolsillo de mi delantal. La tecnología había avanzado tanto que el aparato era del tamaño de una moneda, completamente invisible. Miguel entró con esa sonrisa triunfante que había estado esperando ver, seguido por Mariana, que ya no se molestaba en ocultar su excitación. Jeremías venía detrás con su maletín lleno de documentos legales. Mamá, qué bueno que hayas tomado la decisión correcta, dijo Miguel, abrazándome con una calidez falsa que me revolvió el estómago. Te vas a sentir mucho mejor viviendo con nosotros. Ya verás qué tranquila vas a estar sin todas estas preocupaciones. Mariana ya estaba midiendo las ventanas de la sala con una cinta métrica que había traído. Vamos a hacer algunos cambios menores, murmuró, más para sí misma que para mí. Estas cortinas son horribles, y estos muebles. Bueno, podemos donarlos a la caridad. Mis muebles, que había elegido con tanto cuidado y amor, reducidos a objetos de caridad en cuestión de segundos. Jeremías ha preparado todos los papeles, continuó Miguel, señalando al abogado que ya estaba abriendo su maletín sobre mi mesa del comedor. Solo necesitas firmar en algunos lugares y todo estará arreglado. Nosotros nos encargamos del resto. Su forma de hablar era la de alguien que está explicando algo muy simple a una persona muy tonta. Me acerqué a la mesa donde Jeremías había desplegado los documentos, fingiendo confusión. Hay tantos papeles, murmuré, tocando las hojas con dedos temblorosos. No entiendo muy bien qué significan todas estas palabras complicadas. Era actuación pura, pero Miguel y Mariana intercambiaron una mirada de satisfacción que me confirmó que estaba interpretando mi papel perfectamente. No te preocupes por entender todo, mamá, dijo Miguel, poniendo su mano en mi hombro de manera posesiva. Esa es nuestra responsabilidad ahora. Tú solo tienes que confiar en nosotros. Confiar en ellos. Las mismas personas que estaban tratando de robarme todo lo que había trabajado para conseguir. Jeremías comenzó a explicar cada documento con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren sonar importantes. Este primer documento le da a Miguel poder legal para tomar decisiones sobre esta propiedad. Este segundo es para transferir temporalmente el manejo de sus cuentas bancarias. Y este tercero. Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. ¿Qué hace el tercero?, pregunté, con la voz de una anciana genuinamente confundida. Miguel y Jeremías intercambiaron una mirada rápida. No es nada importante, mamá. Solo formalidades legales. Pero yo insistí, porque Leandro me había dicho que insistiera en todos los detalles. Quiero entender qué estoy firmando, dije, con un tono que esperaba sonar testarudo pero no sospechoso. Siempre me enseñaron que uno no debe firmar nada sin entender lo que dice. Jeremías suspiró, como si explicarle cosas simples a gente mayor fuera la parte más tediosa de su trabajo. Este documento establece que, en caso de que usted muestre signos de deterioro mental, Miguel tendría autoridad automática para tomar decisiones médicas por usted, incluyendo dónde debe vivir para recibir el cuidado apropiado. Deterioro mental, repetí, dejando que mi voz subiera un poco de tono. Pero yo no tengo ningún problema mental. Por supuesto que no, mamá, respondió Miguel rápidamente, pero había algo en su tono que no me gustó. Es solo una precaución. Ya sabes cómo son estas cosas legales, siempre tienen que cubrir todas las posibilidades, por muy remotas que sean. Mariana se acercó desde donde había estado midiendo la cocina. Es como un seguro, doña Aurea.
Esperamos nunca tener que usarlo, pero es mejor tenerlo por si acaso. Su sonrisa era de las que no llegaban a los ojos, fría y calculadora. Fingí dudar, mirando los papeles como si fueran escritos en un idioma extranjero. No sé, todo esto me da un poco de miedo. ¿Y si cambio de opinión después? ¿Puedo recuperar mi casa? La pregunta pareció incomodar a Jeremías. Bueno, técnicamente sí, pero habría que seguir ciertos procedimientos legales. Podría ser complicado. Su voz se fue apagando, como si no quisiera entrar en detalles. ¿Qué tipo de procedimientos? Insistí. Miguel intervino rápidamente. Mamá, no te preocupes por esas cosas. Si algún día quieres volver, solo tienes que decírnoslo y arreglamos todo. Pero había algo en su manera de decirlo que me hizo saber que estaba mintiendo. Además, agregó Mariana, acercándose más a mí, piensa en todo lo que podremos hacer con esta casa mientras tú no estés aquí. Podemos organizarla mejor, decorarla más modernamente. Cuando vengas de visita, te va a encantar cómo se ve. De visita. En mi propia casa, yo vendría de visita. Jeremías carraspeó nerviosamente. Doña Aurea, si me permite una observación personal, creo que este arreglo es realmente lo mejor para todos. Su hijo y su nuera podrán cuidar la propiedad adecuadamente, y usted tendrá la tranquilidad de estar rodeada de familia. Su tono era el de alguien que está tratando de convencer a un niño de que tome una medicina amarga. ¿Y si la casa se vende? Pregunté de repente, una pregunta que Leandro me había dicho que hiciera en el momento exacto en que pareciera que iba a firmar. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Miguel, Mariana y Jeremías se miraron entre ellos con una expresión que no pudieron ocultar completamente. «Vender la casa», repitió Miguel finalmente. «¿Por qué querríamos vender tu casa, mamá?» «No sé», respondí, encogiéndome de hombros como una anciana confundida. «Solo pregunto. A veces uno escucha historias de hijos que venden las casas de sus padres cuando ellos ya no pueden cuidarlas». «Eso jamás pasaría», dijo Mariana rápidamente, pero había algo forzado en su negación. «Nosotros vamos a cuidar su casa como si fuera nuestra». «Como si fuera nuestra». Las palabras resonaron en el aire como una confesión involuntaria. Firmé los papeles con manos temblorosas, fingiendo ser la anciana vulnerable que ellos esperaban ver. Cada firma que puse en esos documentos se sentía como una puñalada en mi propia espalda, pero sabía que era necesario para el plan de Leandro. Miguel observaba cada movimiento de mi pluma como un halcón, con esa satisfacción apenas contenida de alguien que está a punto de conseguir lo que siempre quiso. Mariana ya estaba tomando fotos de la casa con su teléfono, probablemente para enviarlas a algún decorador. «Perfecto, mamá», dijo Miguel cuando terminé de firmar el último papel. «Ahora todo está en orden. Podemos empezar a empacar tus cosas mañana mismo». La rapidez con la que quería sacarme de mi casa me confirmó que había algo más urgente en su plan de lo que había admitido. «¿Tan rápido?», pregunté, poniendo en mi voz la confusión perfecta de alguien que no entiende por qué hay tanta prisa. «Es mejor hacerlo de una vez», respondió Jeremías, guardando los documentos en su maletín con movimientos precisos y eficientes. «Los trámites legales son más fáciles cuando se hacen todos juntos». Sus ojos evitaban los míos mientras hablaba, como si supiera que estaba participando en algo moralmente cuestionable. Cuando se fueron esa tarde, esperé exactamente 30 minutos antes de llamar a Leandro. «Ya está hecho», le dije cuando contestó el teléfono. «Tengo todo grabado». «Perfecto, doña Aurea. Ahora viene la parte más difícil. Tenemos que esperar a que ellos hagan el primer movimiento falso». Su voz sonaba calmada, pero podía detectar la tensión subyacente. «Mientras tanto, voy a preparar todos los documentos necesarios para contraatacar». No tuvimos que esperar mucho. Al día siguiente, Miguel apareció con una camioneta de mudanzas y 3 hombres que claramente habían sido contratados para desalojar mis pertenencias. «Mamá, decidimos acelerar el proceso», anunció, como si mudarse de la casa de mis sueños fuera algo tan simple como cambiar de canal en la televisión. «Mariana ya tiene tu cuarto listo en nuestro departamento». Los hombres comenzaron a meter mis muebles en cajas, sin siquiera preguntarme qué quería llevar y qué quería dejar. Uno de ellos estaba empacando mis libros como si fueran objetos sin valor, tirándolos en cajas de cartón sin ningún cuidado.
Otro estaba envolviendo mis fotografías familiares en papel de periódico, como si fueran basura. Con cuidado, murmuré cuando vi que estaban maltratando un jarrón que había pertenecido a mi madre. No te preocupes por esas cosas viejas, mamá, dijo Miguel sin siquiera mirar el jarrón. En el departamento no hay espacio para tantos objetos. Solo vamos a llevar lo esencial. Lo esencial. Mis recuerdos, mi historia, toda mi vida reducida a lo esencial según el criterio de mi hijo. Mariana apareció con una lista en la mano. He separado las cosas que pueden ser útiles de las que podemos donar, anunció, como si ya fuera la dueña de todo. Estos muebles están muy viejos para nuestro estilo, pero tal vez alguien los quiera. Nuestro estilo. Mi casa ya se había convertido en suya en su mente. Mientras los trabajadores continuaban empacando mi vida, Miguel se paseaba por la casa hablando por teléfono en voz baja. Pude escuchar fragmentos de sus conversaciones. Sí, ya está firmado. No, no habrá problemas. Ella está completamente de acuerdo. Podemos empezar con los cambios la próxima semana. Esa tarde, cuando terminaron de cargar sus cosas seleccionadas en la camioneta, Miguel se dirigió a mí con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. Vámonos, mamá. Tu nueva vida te está esperando. Nueva vida. Como si los 72 años anteriores hubieran sido solo un prólogo para el capítulo final donde él tendría control total sobre mi existencia. El departamento de Miguel y Mariana era exactamente lo que había esperado, moderno, frío, sin alma. Me llevaron a una habitación pequeña en la parte de atrás, amueblada con una cama individual, un armario diminuto y una silla de plástico. Las paredes eran blancas y vacías, como las de un hospital. Es temporal, me aseguró Mariana, pero había algo en su tono que me decía que ella consideraba esto una mejora permanente en mi situación. La cena es a las 6, me informó Miguel, como si fuera un huésped en un hotel de mala categoría. Mariana cocina muy bien, te va a gustar. No me preguntó qué me gustaba comer, qué horarios prefería, o si tenía alguna necesidad especial. Ya no era una persona con preferencias, era una carga que había que manejar eficientemente. Esa primera noche en el departamento fue la más larga de mi vida. Podía escuchar a Miguel y Mariana hablando en voz baja en la sala, haciendo planes para mi casa, discutiendo renovaciones, mencionando nombres de contratistas. Cada palabra era como una gota de veneno filtrándose bajo la puerta de mi cuarto prisión. Al segundo día, apareció una enfermera. Es Cecilia, me presentó Mariana. Va a venir todos los días para asegurarse de que estés bien. Cecilia era una mujer joven con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Me tomó la presión, me hizo preguntas sobre mi estado de ánimo, y escribía notas en una carpeta que no me dejó ver. ¿Cómo se siente viviendo aquí?, me preguntó Cecilia, con la voz mecánica de alguien que ha hecho la misma pregunta 100 veces. Confundida, respondí honestamente, aunque no por las razones que ella pensaba. No entiendo por qué tuve que dejar mi casa. Cecilia escribió algo en su carpeta y asintió comprensivamente. Es normal sentirse desorientada después de un cambio tan grande a su edad. Con el tiempo se acostumbrará. Como si acostumbrarse a ser prisionera en la casa de mi propio hijo fuera algo deseable. El tercer día, Miguel recibió una llamada que lo puso muy nervioso. Pude escucharlo desde mi cuarto discutiendo acaloradamente con alguien. ¿Qué quiere decir con que hay problemas con los papeles? Pero todo está firmado correctamente. No, ella no puede cambiar de opinión ahora. Cuando colgó el teléfono, lo escuché hablar con Mariana en voz baja y urgente. Hay alguien haciendo preguntas sobre el estado mental de mamá. Un abogado viejo que trabaja en el registro. Dice que quiere verificar que el proceso se hizo correctamente. Mariana sonó preocupada. Puede causarnos problemas. No lo sé, respondió Miguel. Jeremías dice que todo está legal, pero prefiere que mantengamos a mamá aquí hasta que todo se resuelva. Mientras menos aparezca en público, mejor. Esa noche, cuando creían que estaba dormida, los escuché hacer planes más específicos. El comprador quiere cerrar el trato la próxima semana, susurró Miguel. Si esperamos más tiempo, podría cambiar de opinión. Es mucho dinero, Mariana. ¿Y si tu mamá se da cuenta?, preguntó ella. No se va a dar cuenta de nada. Cecilia dice que está mostrando signos claros de confusión mental.
Con eso tenemos suficiente para justificar cualquier decisión que tomemos. Su voz sonaba fría, calculadora, como si estuviera hablando de un objeto en lugar de su madre. Además, continuó Miguel, una vez que esté en los Pinos del Valle, va a ser mucho más fácil manejar todo. Allí nadie va a hacer preguntas incómodas. Los Pinos del Valle. El asilo que Leandro había mencionado. Ahora entendía que ese había sido el plan desde el principio: quitarme mi casa, mi dinero y finalmente mi libertad, encerrándome en una institución donde nadie pudiera escuchar mis protestas. Al cuarto día, las cosas se aceleraron. Miguel recibió otra llamada, esta vez más urgente. ¿Cómo que quiere hablar con ella? No, eso no es posible. Ella no está en condiciones de hablar con nadie. Cuando colgó, su cara estaba pálida. Mariana, le gritó a su esposa, tenemos un problema. Leandro llegó al departamento acompañado de 2 policías y una trabajadora social del gobierno. Miguel abrió la puerta con una sonrisa nerviosa que se desvaneció en el momento en que vio los uniformes. ¿En qué puedo ayudarlos?, preguntó, con esa voz controlada que usaba cuando trataba de sonar inocente. Venimos a verificar el bienestar de la señora Aurea Correa, dijo uno de los policías, mostrando una orden oficial. Hemos recibido una denuncia sobre posible abuso financiero y retención ilegal de una persona mayor. La cara de Miguel se puso blanca como el papel. No entiendo de qué hablan. Mi madre está aquí por su propia voluntad. Ella decidió venir a vivir con nosotros porque ya no podía cuidarse sola. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera estado preparándose para este momento. ¿Podemos hablar con la señora Correa?, preguntó la trabajadora social, una mujer de mediana edad con ojos gentiles pero firmes. Está descansando, intervino Mariana rápidamente. Ha tenido problemas de salud últimamente, confusión mental. No estoy segura de que pueda entender lo que le pregunten. Su actuación era convincente, pero Leandro sonrió de una manera que me hizo saber que había estado esperando exactamente esa respuesta. Permítanme ver a mi cliente, dijo Leandro, mostrando unos papeles oficiales. Represento legalmente a la señora Correa en un caso de fraude documentario. ¿Fraude?, repitió Miguel, su voz subiendo una octava. ¿De qué está hablando? Todos los papeles están en orden. Mi abogado se encargó de todo. Su abogado Jeremías Palma está siendo investigado por falsificación de documentos médicos, respondió Leandro calmadamente. Las declaraciones que presentó sobre el estado mental de su madre fueron escritas por médicos que nunca la examinaron. Eso constituye fraude legal. Mariana dio un paso atrás, como si quisiera desaparecer en las paredes del apartamento. Miguel, ¿qué está pasando?, murmuró, pero su esposo estaba demasiado ocupado tratando de pensar en una excusa creíble. Yo salí de mi habitación caminando con firmeza, sin el temblor fingido que había estado mostrando los últimos días. Buenos días, oficiales, dije con voz clara y fuerte. Soy Aurea Correa, y estoy perfectamente bien física y mentalmente. Miguel me miró como si hubiera visto un fantasma. Mamá, no entiendes lo que está pasando. Estas personas te están confundiendo. No estoy confundida, Miguel, respondí, sacando el pequeño grabador de mi bolsillo. Tengo aquí grabadas todas las conversaciones de los últimos días, incluyendo la de anoche donde hablabas de vender mi casa sin mi consentimiento y de enviarme a los Pinos del Valle. El color desapareció completamente de su cara. Mariana se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. No sabía que estaba grabando, murmuró Miguel, como si eso de alguna manera hiciera menos real lo que había dicho. Leandro se acercó y le entregó los papeles a la trabajadora social. Aquí está la evidencia completa. Documentos falsificados, testimonios médicos fraudulentos y un plan detallado para vender la propiedad de la señora Correa sin su consentimiento real. Cada palabra caía como un martillazo sobre la cabeza de Miguel. También tenemos las grabaciones donde el señor Miguel Correa admite que su madre está mentalmente competente, contradiciéndose directamente con los documentos que presentó ante el tribunal, continuó Leandro. Esto constituye perjurio, fraude y abuso financiero hacia una persona mayor. Uno de los policías se dirigió a Miguel. Señor Correa, necesita acompañarnos a la estación para responder algunas preguntas sobre estas acusaciones. Esto es un malentendido, tartamudeó Miguel, pero su voz ya no tenía la confianza arrogante de días anteriores.
Solo estaba tratando de cuidar a mi madre. Todo lo que hice fue por su bien. ¿Vender mi casa a mis espaldas era por mi bien?, pregunté, dejando que toda la rabia acumulada se escuchara en mi voz. ¿Planear encerrarme en un asilo para quedarte con mi dinero era por mi bien? Mariana finalmente levantó la cabeza de sus manos. Miguel, dijiste que ella estaba de acuerdo. Dijiste que lo había pensado bien y que quería que nos mudáramos a la casa. Su voz sonaba pequeña, derrotada, como si finalmente se diera cuenta de la magnitud de lo que habían hecho. Mariana no sabía nada, mentí Miguel desesperadamente, tratando de proteger a su esposa. Ella solo siguió lo que yo le dije. Tengo grabado también cuando ella habló de donar mis muebles y redecorar mi casa según su estilo, respondí fríamente. Ambos sabían exactamente lo que estaban haciendo. La trabajadora social terminó de revisar los documentos y se dirigió a mí. Señora Correa, usted firmó estos papeles por su propia voluntad. Los firmé porque mi hijo me engañó haciéndome creer que eran temporales y que podía revocarlos en cualquier momento, expliqué. Ahora sé que eso era mentira. También los firmé para tener evidencia de sus verdaderas intenciones. Leandro asintió. La señora Correa colaboró conmigo para reunir evidencia suficiente que comprobara las verdaderas intenciones de su hijo. Todo lo que hizo fue bajo mi asesoría legal. No pueden arrestarme por tratar de cuidar a mi madre, protestó Miguel mientras uno de los policías sacaba las esposas. Lo arrestamos por fraude documentario, perjurio y conspiración para cometer abuso financiero, respondió el oficial. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras se llevaban a Miguel esposado, él me gritó desde la puerta: «Mamá, no hagas esto. Soy tu hijo. Después de todo lo que hice por ti». Sus palabras resonaron huecas en el aire, vacías de cualquier reconocimiento real de lo que había hecho mal. Mariana se quedó sentada en el sofá, llorando. «Doña Aurea, yo no sabía que iba a llegar tan lejos. Miguel me dijo que usted quería esto». «Tú sabías perfectamente que yo no quería dejar mi casa», le respondí. «Te vi medir las ventanas y planear cambios antes de que yo hubiera aceptado nada. Participaste en esto con los ojos bien abiertos». La trabajadora social se dirigió a Mariana. «Señora, usted también necesitará responder algunas preguntas sobre su participación en este asunto». Cuando se llevaron también a Mariana, el apartamento quedó en silencio. Leandro y yo nos miramos, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar libremente. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «Ahora recupera su casa, su dinero y su vida», respondió Leandro con una sonrisa. «Los documentos que firmó son completamente nulos debido al fraude. Su propiedad nunca dejó de ser suya legalmente». Esa misma tarde, regresé a mi casa frente al mar. Cuando abrí la puerta y escuché nuevamente el sonido de las olas, supe que había ganado más que una batalla legal. Había recuperado mi dignidad, mi libertad y mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Miguel y Mariana enfrentarían cargos criminales. Jeremías perdería su licencia legal. Y yo, por primera vez en 72 años, era completamente libre. Los días que siguieron fueron de una tranquilidad que no había conocido en toda mi vida. Despertar en mi propia cama, en mi propia casa, sabiendo que nadie podía quitármela, fue como renacer a los 72 años. El sonido de las olas que había soñado durante tantos años ahora era mi compañía constante, una melodía de libertad que se filtraba por todas las ventanas de mi hogar. La noticia del arresto de Miguel se extendió rápidamente por el pequeño pueblo costero donde había comprado mi casa. Los vecinos, que apenas me conocían, comenzaron a visitarme. Mariana Guevara, una señora de mi edad que vivía en la casa azul del final de la calle, apareció una mañana con un pastel casero y una sonrisa genuina. «Escuché lo que pasó con su hijo», me dijo sin rodeos. «Quería que supiera que me parece una mujer muy valiente». «No me siento valiente», le respondí, invitándola a sentarse en mi terraza. «Solo me siento libre». «A veces es lo mismo», respondió Mariana, y algo en su manera de decirlo me hizo entender que ella también había luchado sus propias batallas. Desde ese día, se convirtió en mi primera amiga verdadera en décadas. Nos encontrábamos cada mañana para tomar café viendo el amanecer, compartiendo historias de nuestras vidas, riéndonos de cosas que antes nos habrían hecho llorar. Leandro venía a visitarme cada semana, no como abogado, sino como el amigo que se había convertido.
Traía noticias del proceso legal contra Miguel y Mariana. Jeremías ha confesado todo, me informó durante una de sus visitas. Admitió que falsificó los reportes médicos a cambio de una parte considerable del dinero de la venta de su casa. Miguel está enfrentando entre 5 y 10 años de prisión. ¿Y Mariana?, pregunté, aunque ya no sentía la rabia que había dominado mis días durante tanto tiempo. Ella cooperó completamente con las autoridades. Probablemente recibirá una sentencia menor, tal vez libertad condicional y servicio comunitario. Leandro me miró cuidadosamente. ¿Cómo se siente al respecto? Reflexioné sobre su pregunta mientras miraba el mar. Me siente en paz, respondí finalmente. No necesito que sufran eternamente. Solo necesitaba que dejaran de lastimarme. El proceso de deshacer todo el daño que habían causado tomó varios meses. Los pocos muebles míos que Miguel había decidido conservar fueron devueltos a mi casa. Los que había donado fueron imposibles de recuperar, pero Mariana Guevara me ayudó a elegir nuevos muebles que reflejaran verdaderamente mi gusto, no el de personas que querían impresionar a otros. Convertí la habitación más grande de la casa en mi estudio. Compré una máquina de escribir antigua en una tienda de segunda mano del pueblo y comencé a escribir. No historias ficticias, sino mi propia historia. La historia de una mujer que había pasado 70 años siendo lo que otros esperaban que fuera, hasta que finalmente aprendió a ser quien realmente era. ¿Para quién escribe?, me preguntó un día Ivana Huerta, una periodista joven que había venido a entrevistarme sobre mi caso. La historia había llamado la atención de los medios locales como un ejemplo de abuso hacia adultos mayores. Escribo para todas las mujeres que creen que es demasiado tarde para defenderse, le respondí. Para todas las madres que piensan que amar a sus hijos significa dejarse destruir por ellos. Para todas las personas mayores que creen que la edad las convierte automáticamente en víctimas. Ivana publicó un artículo hermoso sobre mi historia. Días después, comenzaron a llegar cartas de mujeres de toda la región. Algunas me contaban historias similares a la mía, otras me pedían consejos, muchas simplemente me agradecían por mostrarles que era posible luchar y ganar. Una mañana, mientras regaba las flores que había plantado en mi jardín, escuché un auto acercándose por el sendero. Era Miguel. Había salido bajo fianza mientras esperaba su juicio. Se veía mayor, más delgado, con ojeras profundas que hablaban de noche sin dormir. Se quedó parado junto a la puerta de entrada, sin atreverse a caminar hacia mí. «Mamá», me gritó desde la distancia, «necesito hablar contigo». Dejé la regadera en el suelo y caminé hacia él, pero me detuve a varios metros de distancia. «Di lo que tengas que decir, Miguel». «Lo siento», dijo, y por primera vez en años, su voz sonaba genuinamente quebrada. «Sé que no es suficiente, sé que no puede arreglar lo que hice, pero necesitaba que supieras que lo siento». «¿Sientes haber intentado robarme mi casa, o sientes haberte dejado atrapar?», pregunté, porque necesitaba saberlo. Miguel bajó la mirada. Al principio solo sentía haberme dejado atrapar. Pero estos últimos meses, viendo cómo me miran mis propios hijos, cómo Mariana apenas me habla, entendiendo lo que realmente hice. Su voz se quebró. Entiendo que traté de destruir a la única persona que siempre me amó sin condiciones. Sus palabras tocaron algo profundo en mi corazón, pero no cambiaron nada. Acepto tu disculpa, Miguel. Pero eso no significa que voy a olvidar lo que pasó, ni que voy a permitir que vuelvas a lastimarme. No quiero tu dinero, mamá. No quiero tu casa. Solo quiero, no sé, tal vez algún día puedas perdonarme lo suficiente para que podamos hablar como madre e hijo otra vez. Tal vez, le respondí, y era la única honestidad que podía ofrecerle. Pero ahora necesitas irte. Tengo una vida nueva que vivir. Miguel asintió y se dirigió hacia su auto. Antes de subirse, se volvió una última vez. Te amo, mamá. Siempre te he amado, aunque haya sido muy tonto para saberlo. Lo vi alejarse por el sendero, y por primera vez, no sentí dolor al verlo partir. Solo una tristeza tranquila por el tiempo perdido y las oportunidades desperdiciadas. Esa noche, sentada en mi terraza con una taza de té caliente, reflexioné sobre todo lo que había pasado. A los 72 años había aprendido que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para defenderse, para elegir la felicidad sobre la obligación. El mar se extendía infinito frente a mí,
lleno de posibilidades que antes nunca me había atrevido a imaginar. Mariana Guevara había sugerido que comenzáramos un grupo de apoyo para mujeres mayores que habían enfrentado abusos familiares. Leandro había mencionado que conocía a una editorial pequeña que podría estar interesada en publicar mi historia. Por primera vez en mi vida, el futuro no me daba miedo. Me daba esperanza. Si ustedes que escuchan mi historia están pasando por algo similar, quiero que sepan esto. No importa la edad que tengan, no importa cuánto tiempo hayan soportado el abuso, nunca es demasiado tarde para defenderse. La familia que nos lastima no merece nuestro silencio. El amor verdadero nunca pide que nos destruyamos a nosotros mismos para satisfacer a otros. Mi nombre es Aurea Correa, tengo 72 años, y finalmente aprendí a vivir para mí misma. Y si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. Gracias por escuchar mi historia. Si les sirvió de algo, les pido que la compartan con alguien que pueda necesitar escucharla. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Han pasado 6 meses desde que recuperé mi casa y mi libertad, y mientras escribo estas líneas finales de lo que se ha convertido en mi libro, me doy cuenta de que esta historia no terminó con la victoria legal sobre Miguel. En realidad, esa fue solo la puerta de entrada a una vida que nunca imaginé que podría tener a los 72 años. Esta mañana desperté, como cada día, con el sonido de las olas acariciando la playa. Pero ahora ese sonido no solo me trae paz, sino también la confirmación diaria de que tomé las decisiones correctas. Mi rutina matutina se ha convertido en un ritual sagrado. Me levanto a las 6, preparo café en la cocina que Miguel quería que Mariana redecorara, y salgo a mi terraza a ver el amanecer que él creía que merecía más que yo. El jardín que he cultivado estos meses ha crecido más de lo que esperaba. Las flores que planté con mis propias manos ahora llenan el aire con perfumes que cambian según la estación. Mariana Guevara, mi querida amiga y vecina, dice que tengo manos mágicas para las plantas. Es porque las plantas sienten cuando alguien las cuida con amor verdadero, me dice, y creo que tiene razón. Después de tantos años cuidando a otros que no valoraban mi amor, es reconfortante ver cómo algo hermoso puede crecer cuando se le da cariño sin esperar nada a cambio. Mi libro, Nunca es demasiado tarde para empezar, se publicó el mes pasado. La editorial pequeña que Leandro conocía se interesó inmediatamente en mi historia, y ahora tengo copias apiladas en mi mesa de comedor esperando ser enviadas a librerías de toda la región. Ivana Huerta, la periodista que escribió el primer artículo sobre mi caso, me ayudó a editarlo y me enseñó a usar una computadora para las correcciones finales. Doña Aurea, me dijo el día que terminamos, su historia va a cambiar vidas. Ya ha cambiado la mía. No esperaba que el libro tuviera el impacto que ha tenido. Cada semana recibo cartas de mujeres que han leído mi historia y han encontrado el valor para enfrentar sus propias situaciones de abuso familiar. Una señora de Argentina me escribió para contarme que después de leer mi libro, denunció a su hijo que había estado robándole la pensión durante años. Otra, desde México, me describió cómo usó mi estrategia de grabar conversaciones para exponer a su hija que quería vender su casa para pagar las deudas de su esposo. Pero las cartas que más me conmueven son las de las mujeres mayores que, como yo, creían que ya era demasiado tarde para cambiar sus vidas. Una señora de 80 años de Colombia me escribió: después de leer su historia, me di cuenta de que llevaba 40 años viviendo en casa de mi nuera, siendo tratada como sirvienta, porque pensé que no tenía otras opciones. La semana pasada me mudé a mi propio apartamento. Es pequeño, pero es mío. El grupo de apoyo que comenzamos Mariana y yo se ha convertido en algo hermoso e inesperado. Nos reunimos cada jueves en mi sala, un círculo de 8 mujeres entre los 60 y los 80 años, cada una con su propia historia de supervivencia. Cecilia Palma, una de las participantes, había estado soportando el abuso económico de su hijo durante 15 años. Ivana Fajardo, otra del grupo, había vivido con su hija violenta que la amenazaba constantemente con enviarla a un asilo si no le daba todo su dinero. Este grupo me salvó la vida, me dijo Cecilia la semana pasada. Pensé que estaba loca, que tal vez merecía el maltrato porque no había sido una buena madre. Aquí aprendí que el amor de madre no incluye permitir que nos destruyan. Leandro sigue visitándome regularmente, y nuestra amistad se ha profundizado de maneras que no esperaba. La semana pasada me trajo noticias sobre el juicio de Miguel. Fue sentenciado a 6 años de prisión, me informó, observando cuidadosamente mi reacción. Jeremías recibió 8 años por liderar el esquema. Mariana recibió 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario.
¿Cómo me siento al respecto?, pregunté, anticipando su pregunta no formulada. ¿Cómo se siente?, respondió Leandro con una sonrisa. Aliviada, le respondí después de pensar un momento. No alegre, no triste, solo aliviada. Saber que no podrá lastimar a otra persona mayor durante 6 años me da paz. Miguel me ha escrito 3 cartas desde la prisión. Las primeras 2 las guardé sin abrir durante semanas antes de finalmente leerlas. Eran largas, llenas de disculpas y explicaciones, intentos de justificar lo injustificable. La tercera carta, que llegó la semana pasada, era diferente. Más corta, más honesta, sin excusas. Mamá, decía, no espero tu perdón. Solo quería que supieras que finalmente entiendo el daño que te causé. Te amo, y lamento haber tardado tanto en aprender lo que eso realmente significa. Esa carta la contesté. Le escribí solo 3 líneas. Miguel, acepto tu disculpa. Te deseo que encuentres paz y que aprendas a amar sin lastimar. Tu madre, Aurea. Pero mi vida nueva no se define por el pasado con Miguel, sino por el presente que estoy construyendo día a día. He aprendido a conducir hasta el pueblo todos los martes para ir al mercado, algo que nunca había hecho sola en toda mi vida. Me he inscrito en clases de pintura en el centro comunitario, donde he descubierto que tengo talento para capturar la luz del mar en acuarelas. Hace un mes, conocí a Marcos Huerta, el hermano viudo de Ivana, durante una de mis visitas al pueblo. Es un hombre gentil de 75 años que perdió a su esposa hace 2 años y que, como yo, está aprendiendo a vivir solo después de décadas de vivir para otros. No es un romance de película, sino algo más tranquilo y maduro, la compañía de alguien que entiende lo que significa reconstruir una vida en la edad dorada. No necesito que alguien me complete, le dije durante nuestra tercera cita, caminando por la playa frente a mi casa. Ya soy completa. Solo busco a alguien que disfrute de la vida tanto como yo estoy aprendiendo a disfrutarla. Perfecto, me respondió Marcos con esa sonrisa que me recuerda por qué vale la pena arriesgarse a confiar nuevamente. Porque yo tampoco necesito que me salven. Solo necesito a alguien que quiera acompañarme a descubrir lo que viene después. Esta tarde, mientras terminaba de escribir estas líneas finales, recibí una llamada de una productora de televisión de la capital. Quieren hacer un documental sobre mi historia y sobre el problema del abuso hacia adultos mayores en las familias latinas. Su caso ha inspirado cambios en las leyes de protección, me explicó la productora. Queremos mostrar que las mujeres mayores no son víctimas indefensas esperando a ser rescatadas, sino guerreras que pueden luchar por sí mismas. Acepté participar en el documental, no por vanidad sino porque entiendo que mi historia puede ser el empujón que otra mujer necesite para defenderse. Si mi dolor puede convertirse en la fuerza de otra persona, entonces todo lo que sufrí tendrá un propósito más grande. Al final de este largo camino, he aprendido que la libertad verdadera no es solo la ausencia de abuso, sino la presencia de elección. Elegir cómo pasar mis días, con quién compartir mi tiempo, qué sueños perseguir, cómo gastar mi dinero, incluso cómo decorar mi casa. Cada decisión pequeña es un acto de rebelión contra todos los años en que otros decidían por mí. Mañana cumpliré 73 años, y por primera vez en décadas, estoy emocionada por mi cumpleaños. Mariana Guevara está organizando una pequeña celebración en mi jardín con las mujeres del grupo de apoyo, Leandro, Marcos, y algunos otros amigos que he hecho en este nuevo capítulo de mi vida. Será la primera fiesta de cumpleaños que alguien organiza para mí, no por obligación familiar sino por cariño genuino. Si alguien que lee estas palabras se siente atrapada en una situación similar a la que yo viví, quiero que sepa esto: el amor que no respeta su dignidad no es amor verdadero. La familia que la maltrata no merece su lealtad ciega. Y más importante que todo, nunca, jamás, es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mi nombre es Aurea Correa, tengo 73 años mañana, y mi vida verdadera apenas está comenzando.